Muy buenas noches, profesor, compañeros en general. Mi nombre es Piero y en este caso vamos a comentar sobre la metodología aplicada al desarrollo de un software de modelos predictivos financieros en la toma de decisiones de inversiones en la bolsa de valores. Comenzaremos en primer lugar con la introducción, comentando sobre el contexto actual, dado que los mercados financieros han sido beneficiados en la toma de decisiones de inversión por el uso de tecnologías avanzadas tales como la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos. Estas bolsas de valores, al ser entornos de alta complejidad, requieren muchísima precisión y velocidad que proporcione a los inversionistas información de tal manera que sea relevante para anticipar modelos de mercado. El problema que encontramos es que a medida de que la cantidad de datos crece, la complejidad en estas decisiones se incrementa. En ese sentido, las metodologías tradicionales de desarrollo de software y análisis de datos tienen limitaciones para abordar eficazmente los desafíos del mercado financiero. Aquí surge la necesidad de integrar metodologías ágiles y enfoques de minería de datos para el desarrollo de sistemas que ayuden en la toma de decisiones informadas. Una de las metodologías más prominentes es el CRISP-DM o Cross Industry Standard Process for Data Mining, que es un enfoque enfocado en la minería de datos. Y por otro lado están las metodologías ágiles que se centran en la entrega rápida y continua de valor mediante iteraciones. Entonces, combinando estas dos metodologías se proporciona un marco robusto y flexible para desarrollar sistemas de soporte a la toma de decisiones de inversión, que no solo sean precisos, sino capaces de adaptarse de manera eficiente a los cambios en los datos y las condiciones del mercado. En ese sentido, nuestro objetivo general es desarrollar una metodología híbrida que combine ambas, las metodologías ágiles y la CRISP-DM para desarrollar un sistema predictivo y financiero. Asimismo, en los objetivos específicos tenemos integrar las metodologías ágiles en el desarrollo de sistemas predictivos, aplicar la metodología CRISP-DM en el análisis de datos financieros, desarrollar un sistema predictivo con inteligencia artificial y evaluar la efectividad de la metodología aplicada a la toma de decisiones financieras y finalmente diseñar un sistema de visualización en tiempo real para los inversionistas. No, vamos a comentar un poco el marco teórico, comenzando con la metodología ágil, la cual es un enfoque iterativo y flexible para el desarrollo de software que promueve la colaboración continua entre un equipo de trabajo y clientes, con un enfoque de entrega rápida y frecuente de valor. Esta metodología se origina en el año 2001 con la publicación del Manifiesto Ágil, que se basa en los principios de cómo la adaptabilidad del cambio, la entrega incremental y la interacción constante con el cliente. La metodología se descompone en ciclos cortos de trabajo denominados sprints, los cuales permiten realizar ajustes y mejoras continuas al producto. En ese contexto, los sistemas de soporte a la toma de decisiones de metodología ágil es altamente efectiva, ya que permite que los equipos se adapten rápidamente a los cambios bruscos del mercado, ajustando tanto el modelo predictivo como las estrategias de inversión. Por otro lado, el CRISP-DM es un proceso estándar de minería de datos. Es una metodología comúnmente aceptada para guiar proyectos de minería de datos que consta de 6 fases. En primer lugar, es la comprensión del negocio, donde se establece el problema y los objetivos del proyecto de minería de datos con el fin de alinearlo con los objetivos del negocio. Luego sigue comprender los datos, donde se recompila, explora y se entiende, lo que incluye la identificación de patrones, evaluación de calidad, etc. Preparación de los datos, donde se limpian, transforman, organizan los datos para su análisis, asegurando que sean adecuados para el modelo. Modelado, donde se seleccionan y aplican técnicas de minería de datos como algoritmos de aprendizaje automático para construir modelos predictivos. Luego está la evaluación, donde evaluamos el modelo para asegurar que cumpla con los objetivos del negocio y se ajusta en caso de ser necesario. Y finalmente tenemos el despliegue, donde el modelo se implementa para su uso real en la toma de decisiones del negocio. Eh,
esta metodología se adapta perfectamente ya que permite que estructuremos el flujo del trabajo de la obtención de datos hasta la implementación de modelos, asegurando una integración efectiva en el proceso de análisis, modelado y evaluación de un sistema coherente y de alto rendimiento. Finalmente, tenemos nuestra metodología propuesta. La metodología es para el desarrollo de sistemas predictivos financieros, combina dos enfoques, que es la metodología ágil y el CRISP-DM. Esto nos va a permitir desarrollar un sistema de soporte a la toma de decisiones de inversión que sea flexible, adaptable y eficiente en la construcción de modelos predictivos robustos y en tiempo real. En la fase 1 tenemos del enfoque ágil la fase de planificación y diseño inicial, donde vamos a definir los requisitos, entendiendo el sistema y alineándolo con las necesidades del negocio y objetivos financieros. Aquí se va a recopilar las expectativas de los usuarios finales, con inversionistas y analistas financieros, con el objetivo de identificar las características clave que debe tener el sistema de soporte. La siguiente fase es, una vez tenemos los requisitos previos, vamos a asignar a cada sprint una tarea clara con los objetivos de desarrollo. En la siguiente parte tendremos la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, recolección de datos, entre otros, a fin de poder procesarlos. En la fase 3, que es el modelado de desarrollo iterativo, vamos a tener el desarrollo iterativo en sprints ágiles, el modelado predictivo, donde vamos a aplicar técnicas de minería de datos, y el desarrollo de funcionalidades adicionales. En la fase de evaluación y feedback continuo, consiste en realizar una evaluación del modelo como el sistema en conjunto. Esto está alineado con la metodología ágil y se realiza al final de cada sprint. Nos sirve para evaluar en base al rendimiento de datos nuevos y la capacidad de predecir correctamente los resultados del mercado. Aquí utilizamos métricas como la precisión, RICAL, etc. Aquí también tenemos la revisión y retroalimentación, donde se obtiene retroalimentación continua de los usuarios y stakeholders para asegurar que el sistema está alineado con las necesidades de los inversionistas. La iteración y mejora continua, donde en cada sprint el sistema se adapta en función de la retroalimentación recibida por los requerimientos del mercado. Ahora pasamos a la parte central de nuestro proyecto, el plan de aplicación de la metodología híbrida ágil más CRISP-DM al desarrollo de nuestro sistema de soporte a la toma de decisiones de inversión en bolsa de valores. El objetivo de esta planificación es combinar lo mejor de ambos enfoques, la estructura analítica y cíclica de CRISP-DM con la flexibilidad y adaptabilidad de ágil, mediante sprints que nos permiten iterar constantemente sobre los datos, los modelos y los requisitos del usuario. El sistema que proponemos es una plataforma web interactiva diseñada especialmente para analistas financieros y, y gestores de portafolios. Tendrá cuatro componentes: la captura y preprocesamiento de datos, el motor de modelado predictivo, el visualizador de resultados y un sistema de alertas y notificaciones. En cuanto al alcance del plan, abarca desde la definición de requisitos hasta un despliegue piloto funcional, donde se validará hipótesis predictivas con datos históricos, se construirá un prototipo funcional en un entorno de pruebas, se desarrollará un modelo mínimo viable con funcionalidades esenciales y se documentará técnicamente cada sprint para facilitar la evolución futura del sistema. Empezamos con el sprint 0, que es el inicio y planificación inicial. Este primer sprint durará entre 1 y 2 semanas y se centra en sentar las bases del proyecto. Nuestros objetivos incluyen formar el equipo multidisciplinario, que estará conformado por desarrolladores, analistas, arquitectos de software, experto financiero y el product owner. Además, se establecerá la visión del producto, sus restricciones y objetivos. Se instalarán las herramientas de gestión, colaboración y control de versiones, como Jira, GitHub, Notion o Slack. Se diseñará una primera arquitectura del sistema y se elaborará el backlog inicial con historias de usuarios priorizadas por valor de negocio. Los entregables son el acta de constitución del proyecto, el backlog inicial,
el documento de arquitectura del sistema y un entorno de desarrollo preparado. Las tecnologías aplicadas durante este sprint, por el lado de las herramientas de gestión ágil, usaremos Jira y Trello. En el control de versiones, Git y GitHub. En la comunicación del equipo se usará Slack o Microsoft Teams. En infraestructura y desarrollo se usará Visual Studio Code y CI/CD, donde se usará GitHub Actions, GitLab o Jenkins para configurar integración y despliegue continuo inicial. Por parte del diseño de arquitectura se usará Miro o Canva. Pasando al siguiente sprint, la comprensión y exploración. Este sprint durará 2 semanas y se alinea con las dos primeras fases de ScriptDM, comprensión del negocio y comprensión de los datos. Nuestros objetivos son calidad de las fuentes de datos, realizar el análisis exploratorio de datos, EDA, la relación entre variables macroeconómicas y movimientos bursátiles y documentar insights. Las actividades serán conectar con APIs financieras, realizar limpieza inicial de datos, generar visualizaciones descriptivas y reuniones de validación con stakeholders. Los entregables serán un notebook del análisis exploratorio de datos, datasets consolidados y limpios, un informe técnico y el backlog de refinado. Las tecnologías aplicadas durante este sprint. En la recolección de datos se usará la API de Yahoo Finance. En el análisis exploratorio de datos se usarán las librerías de Python como NumPy, Pandas o Matplotlib. En la validación de datos se usará otra librería que es scikit-learn. Para la documentación se usará Google Colab y para el almacenamiento Google Drive. Continuamos con el sprint 2, preparación de datos y entorno de modelado. En este sprint nos enfocamos en preparar los datos y configurar el entorno técnico para iniciar el modelado. Primero realizaremos la limpieza de los datos, eliminando valores nulos, registros duplicados y cualquier inconsistencia. Luego aplicaremos ingeniería de características, generando variables como el RSI, que nos permitirá identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, y el MACD, que servirá para detectar cambios de tendencia en los precios. Unificaremos los datasets de acciones y criptomonedas en una sola estructura cronológicamente alineada. También configuraremos los notebooks y las librerías necesarias en Python para que el trabajo sea reproducible y estandarizado. Como entregables, generaremos un dataset limpio y enriquecido, scripts reutilizables y notebooks listos para iniciar el entrenamiento de modelos. Mostraremos un gráfico que representa el flujo ETL que vamos a seguir, desde la extracción de los datos mediante APIs como Yahoo Finance, pasando por su transformación y limpieza, hasta su carga en archivo estructurados que podrán ser utilizados en los siguientes scripts. Ahí, como vemos, encontramos el gráfico en mención. Bueno, pasamos con los criterios de aceptación. Bueno, los datos deben estar validados sin errores estructurales y en condiciones de ser usados directamente por los modelos predictivos. Sprint 3. Modelado inicial con SVM. En este sprint entrenaremos nuestro primer modelo predictivo funcional utilizando el algoritmo SVM o máquina de vectores de soporte. Usaremos como entrada los indicadores generados en el sprint anterior como el RSI, el volumen de transacciones y las medias móviles. El objetivo será predecir si el precio de un activo subirá o bajará al día siguiente. Evaluaremos el modelo utilizando métricas como precisión o la matriz de confusión. También compararemos su rendimiento contra una línea base simple para validar que estamos obteniendo mejoras reales. En paralelo, probaremos otros algoritmos como Random Forest o XGBoost con el fin de explorar posibles mejoras. Finalmente, integraremos las predicciones del modelo al dashboard para que los usuarios puedan visualizar las señales directamente sobre los gráficos de precios. Para este sprint utilizaremos tecnologías y herramientas de visualización en Python.
Criterios de aceptación. El modelo deberá entrenarse correctamente, generar predicciones interpretables y estar integrando funcionalmente al sistema visual. Además, se deberá validar que el comportamiento del modelo sea coherente desde el punto de vista del negocio. El sprint número 4 tenemos modelado avanzado y mejora de los modelos. En este sprint desarrollaremos un módulo de análisis de noticias utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y mejoraremos los modelos ya implementados. Nos conectaremos con fuentes de noticias del ámbito financiero y extraeremos titulares relevantes en tiempo real. Luego aplicaremos herramientas como Vadir, TextBlue o modelos de Transformer para identificar el sentimiento de las noticias, ya sea positivo, negativo o neutral, y también para detectar eventos clave como fusiones o anuncios regulatorios. A su vez, ajustaremos los modelos SVM y LSTM entrenados previamente, buscando mejorar su rendimiento a través de la optimización de hiperparámetros y nuevas configuraciones. Una parte fundamental será la combinación de señales predictivas. Integraremos los resultados del modelo SVM, las predicciones del LSTM y el análisis de sentimiento para generar una señal final más robusta, aplicando un enfoque de tipo ensamble. Actualizaremos el dashboard para incluir visualizaciones del sentimiento del mercado, nubes de palabras y eventos relevantes detectados. En cuanto a tecnología, utilizaremos NLTK, Spicy, Transformers y herramientas de visualización interactivas como Dash o Plotly. Criterios de aceptación. El módulo de NLP deberá generar información útil y comprensible, y las señales combinadas deberán integrarse correctamente al sistema. Se deberá validar que la nueva funcionalidad aporta valor a la toma de decisiones de inversión. Bien, continuamos con el Sprint 5, que consiste en la evaluación final y el despliegue piloto. En este sprint se marca la transición del desarrollo experimental al uso real del sistema. Aquí buscamos validar si los modelos desarrollados satisfacen los criterios de éxito definidos desde el comienzo del proyecto y preparamos el entorno para su entrega final al usuario mediante un despliegue piloto. Es en este momento donde confrontamos el sistema con los datos reales, es decir, los no vistos, y simulamos su uso operativo y aseguramos que cumple tanto objetivos técnicos como de negocio. Muy bien. Dentro de las actividades, bueno, tenemos una evaluación rigurosa del sistema. Aquí vamos a medir la precisión, el recall, el F1 score y métricas financieras. También validamos el desempeño sobre datos de validación no utilizados hasta ahora. Otra actividad es la validación con los stakeholders. Presentamos los resultados del modelo al Product Owner, que como sabemos es quien representa a los stakeholders y analistas. Confirmamos si se satisfacen los KPIs definidos en el Sprint 0. También hacemos las pruebas de usuario, asignamos usuarios piloto para que interactúen con el sistema en un entorno controlado, documentamos observaciones, dificultades de uso y sugerencias. Hacemos un despliegue técnico piloto, es decir, montamos el sistema en un servidor de staging y automatizamos las tareas. Finalmente, la integración con el broker, esto es algo simulado, y aquí validamos que las señales de compra y venta generen llamadas exitosas a la API del broker. Bien, también adicionalmente se puede hacer la documentación, información, es decir, la redacción de manuales técnicos y la preparación de recursos de capacitación, como PDFs, videos cortos, demos, etc. En los entregables tenemos el informe de evaluación final que incluye las métricas técnicas y financieras, el sistema funcionando en el entorno de pruebas o staging, en la documentación del sistema, que es el manual técnico más el manual de usuario, la demostración funcional al Product Owner y validación final del backlog técnico y un video demo opcional para los stakeholders. El siguiente sprint es el Sprint 6,
¿Qué consiste en la reserva y mantenimiento? Este sprint está reservado para asegurar el cierre ordenado del proyecto y resolver posibles puntos pendientes detectados durante la evaluación final. Aquí se pueden contemplar ajustes finos, como los últimos bugs, mejoras visuales, cambios de hiperparámetros finales, etc. Y la transferencia de conocimiento al equipo de operaciones y documentación de lecciones aprendidas. Entre las actividades tenemos la corrección de errores y ajustes menores, bugs detectados en producción, los cambios sugeridos en la interfaz por los usuarios piloto. También tenemos la automatización final y el mantenimiento inicial. Aquí se hace la programación de tareas con actualización diaria de datos y modelos y logs de errores, validación de pipeline automático, transferencia de conocimiento, capacitación al equipo de mantenimiento, sesiones de onboarding, documentación de cierre y retrospectiva. Aquí redactamos el informe de las lecciones aprendidas, evaluar qué funcionó bien y qué puede mejorar en futuros proyectos y sugerir posibles evoluciones. Finalmente, tenemos la presentación final del proyecto, la reunión de cierre con los stakeholders y la entrega formal del código documentado y con el sistema instalado. Los entregables, bueno, es el sistema en entorno productivo simulado funcionando correctamente, las correcciones aplicadas tras la evaluación final, la documentación de cierre, presentación final del proyecto, que es oral y escrita, y el backup del proyecto completo, es decir, códigos, datasets, modelos, documentación, etc. A continuación tenemos el diagrama de componentes. Y bueno, el sistema propuesto para la predicción bursátil está estructurado como una solución modular, distribuida y basada en servicios, compuesta por distintos componentes especializados que cooperan para cumplir los objetivos de análisis, predicción, visualización y acción en mercados financieros. ¿Qué actores y componentes clave tenemos? Bueno, el usuario final, por supuesto, que es el inversionista, el analista financiero, el cual actúa como un consumidor de predicciones y recomendaciones del sistema. Interactúa a través de un dashboard web visual e intuitivo. Luego tenemos, por supuesto, el dashboard de visualización. Esto es el front-end web, que tiene una interfaz gráfica desarrollada con herramientas como Plotly Dash o Streamlit. Muestra series históricas, predicciones del modelo de análisis de sentimiento y señales de compra-venta. También consulta el módulo de modelos para obtener resultados actualizados. Tenemos el módulo de modelos predictivos, que ya es el backend de Machine Learning, donde tenemos el núcleo de la lógica de inteligencia artificial y que aloja y ejecuta varios modelos como Support Vector Machine, LSTM y MLP, generativo o de sentimiento. Toma decisiones basadas en datos actualizados y genera recomendaciones. Tenemos el módulo de datos, Pipeline ETL. También tenemos la base de datos histórica, como SQL y NoSQL, que almacena series de precios, criptomonedas y datos técnicos y sentimentales. Es fuente para el entrenamiento y ejecución diaria de modelos. El repositorio de modelos, que es la ubicación donde se guardan los modelos entrenados, que como sabemos tienen extensión .pql, .h5, .json. Y permite reutilizar y versionar modelos para futuros despliegues. La interfaz del broker, que es el módulo de integración, y finalmente las APIs externas, como la API de Yahoo Finance, de CoinMarketCap, de noticias financieras y la del broker. Finalmente, en los riesgos y mitigaciones tenemos los siguientes riesgos. Una posible baja precisión o un desempeño ineficiente de los modelos predictivos, es algo que puede ocurrir. Y claro, puede que estos modelos de Machine Learning no alcancen niveles adecuados de precisión, recall o rentabilidad esperada al ser validados ya con datos reales. ¿Qué mitigaciones proponemos? Diseñar iteraciones tempranas enfocadas en la evaluación constante de métricas, establecer baselines comparativos para saber si un modelo aporta valor, e incorporar técnicas de ensambling o modelos alternativos, como el Random Forest, por ejemplo. Otro riesgo es la dependencia de APIs externas para la obtención de datos.
Aquí, entre las mitigaciones, proponemos implementar un sistema de caché local o almacenamiento histórico que permita seguir operando incluso si la API falla. También automatizar la descarga de datos diaria para minimizar la dependencia en tiempo real y tener integraciones alternativas listas, por ejemplo, Alpha Vantage, FinHub o bases públicas. Otro riesgo es la complejidad en la integración con sistemas de broker y la mitigación propuesta es implementar pruebas automatizadas en entorno controlado para verificar que las señales de compra-venta no generen transacciones erróneas. Y en caso de riesgo alto, restringir la funcionalidad del sistema a la generación de señales sin ejecución automática. Otro riesgo es la curva de aprendizaje del equipo de tecnologías avanzadas. Y bueno, los miembros del equipo pueden no tener experiencia previa con arquitecturas profundas como el STM o con procesamiento de lenguaje natural. Entre las mitigaciones, proponemos planificar spikes técnicos en los primeros sprints 1 y 2 para investigar y practicar con prototipos simples. También comenzar con modelos más simples como la regresión logística, Random Forest, para obtener resultados tempranos y a partir de ahí escalar. Promover el aprendizaje cruzado dentro del equipo y asignar tutores técnicos si es posible, también es una mitigación propuesta. Otro riesgo es la dificultad para entrenar valor visible en cada sprint, especialmente al inicio. Y bueno, entre las mitigaciones propuestas está enfocar entregables en artefactos visibles como dashboards, gráficos, notebooks, explicativos, etc. Y finalmente, los retrasos por estimaciones optimistas o tareas mal dimensionadas. Bueno, aquí proponemos utilizar técnicas ágiles como time boxing y definition of done clara para tareas de investigación. También la priorización continua del backlog para garantizar que lo más importante se haga primero. Pasamos a la parte del calendario resumido y en esta ocasión vamos a ver que el calendario está dividido en unas agrupaciones de tareas que vendrían siendo los sprints, los entregables de los sprints. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sprints, iniciando desde el sprint 0 hasta el sprint número 6. Vamos a ver que tiene una fecha de inicio que vendría siendo el 5 de abril hasta el 30 de julio, bueno, 31, ¿no? Y para el primer sprint, el sprint 0, tenemos estas tres tareas que vendrían siendo la documentación del proyecto, el producto backlog, el diagrama de arquitectura, y para el sprint 1, es decir, luego de 2 semanas, como nos damos cuenta, inicia el 5 de abril y termina el 19 de abril, y terminando este, inicia el siguiente. Es decir, cada sprint tiene un intervalo de 2 semanas. En este caso, para el sprint 1 tenemos la descarga de datos, importar dataset, dashboard provisional y pasamos al siguiente sprint, el sprint 2. Acá tenemos el histograma de retornos diarios, el esquema de datos final. Para el siguiente sprint tenemos el modelo SVM entrenado, la gráfica de predicción del modelo versus los precios reales y luego tenemos el siguiente sprint que vendría siendo con los siguientes entregables, que vendría siendo el modelo de NLP entrenado, el dashboard completo y los resultados de evaluación de los modelos. Ya pasando a la parte final, en el sprint número 5, tenemos el informe de evaluación final y el código fuente final, pero en el repositorio. Y ahora, para el último sprint, que es el sprint que soluciona bugs y de por sí ya da el despliegue final, tenemos esas dos tareas y vendríamos cerrando el calendario resumido. Ahora, acá lo puse con los responsables de cada sprint. En este caso vendría siendo el mismo esquema, solo que aclarando quién es el responsable y las semanas correspondientes a cada sprint, ¿no? Por ejemplo, vemos que Angelo tiene encargado el sprint 0 entre las semanas 3 y 4. Elizabeth tiene el sprint número 1. Josué Martínez tiene el sprint número 2 y el sprint número 3.
Pedro tendría el sprint número 4 y Piero el sprint número 5 y el número 6. Como nos damos cuenta, en el sprint número 6 solo abarcaría la semana 14, ya que es simplemente un testeo para la solución de bugs y finalmente el despliegue final, ¿no? Así que pasamos al siguiente, que es el cierre del proyecto. Este proyecto, pues, implica la creación de un sistema funcional y escalable utilizando la metodología ágil y CRISP-DM. Al finalizar este proyecto habremos creado este sistema y, al igual que un proceso ágil, el equipo realizó iteraciones semanales para evaluar el progreso de las funcionalidades, por ejemplo, la autenticación de usuarios, la la ingestión y validación de los datos y la implementación de modelos predictivos como hemos visto el SVM y el LSTM. Además, de manera específica, el proceso de integración de el CRISP-DM proporciona un enfoque que estructura la preparación, el modelado y la evaluación de los datos. De esa forma podemos garantizar ¿qué cosa? Podemos garantizar la calidad de los insumos, que sea coherente con las demandas del sistema, ¿no? De las demandas que el usuario pide. Ahora, una de las lecciones aprendidas ha sido que esta metodología ofrece mucha flexibilidad y también una estructura que permite manejar los datos complejos en el Machine Learning. Y por ello, acá vamos a ver un par de lecciones aprendidas, por ejemplo, la necesidad de acortar los sprints en fases que implican análisis extensivos de datos, porque mediante una mayor cantidad de datos necesitamos acortar estos sprints para que cada vez esta iteración se vuelva más mejorable. Ahora, también nos damos cuenta que hay una realización de validaciones más frecuentes en fases complejas, por ejemplo, en el procesamiento de las noticias y en el análisis de series temporales. Y como adicional hemos añadido una hoja de ruta que podríamos seguir en un futuro, que vendría siendo un sistema de apoyo a la toma de decisiones con inversión automatizada, la integración de predicción y análisis de noticias y gestión de portafolios, y finalmente el modelo aplicable a futuros proyectos similares, mejorando la calidad de soluciones tecnológicas. Así que esta experiencia en particular será de gran valor al implementar soluciones de inversión automatizada, ya que integra estos componentes de predicción, lo cual permite que la toma de decisiones sea fundamentada y además de alta confiabilidad. Ahora pasamos al análisis y discusión de esta investigación de metodologías. Por ejemplo, hemos puesto la metodología integrada de Agile y CRISP-DM, el Scrum y el Waterfall. Por ejemplo, en el aspecto de estructura y flexibilidad nos damos cuenta que el Agile y CRISP-DM ofrece una estructura flexible, a diferencia del Scrum, por ejemplo, que ofrece una flexibilidad limitada, el Waterfall que ofrece una estructura rígida. Y en el otro aspecto de entrega temprana de prototipos, tenemos que el primero tiene prototipos rápidos y feedback temprano, ya que son iteraciones que se van dando poco a poco. Entonces, cada iteración tiene un feedback y cada 2 semanas tenemos un nuevo proyecto, ¿no? Ahora, el Scrum, en cambio, tiene una entrega tardía, ya que al ser un ciclo muy largo, pues tenemos que esperar hasta el final, es decir, un periodo de un mes, 2 meses para tener un nuevo feedback, al igual que el Waterfall. Ahora, en el riesgo de pérdidas de objetivos de negocio, tenemos que el Agile CryptM tiene objetivos ajustables, ya que cada sprint permite cambiar, digamos, este panorama que tenemos en función a las demandas del sistema o del usuario que se van diciendo. Ahora, con el Scrum, pues tenemos una pérdida del enfoque del negocio y con la metodología cascada tenemos
una desconexión de objetivos, ya que en cierto punto se puede ocasionar un fallo que implica que al sistema o al usuario no le agrade o no sea compatible con sus necesidades. Entonces se genera esa desconexión. Ahora, en la detección temprana de datos de problemas con datos, disculpen, acá tenemos que en la metodología ágil más ScriptSem hay problemas de datos detectados prontamente. Por ejemplo, cuando en la detección de noticias tempranas, estos datos se pueden ajustar a lo que el sistema pues necesite, ¿no? En cambio, por ejemplo, con la metodología Scrum hay problemas de datos tarde, al igual que en la metodología cascada. Ahora, en las iteraciones y repeticiones de fases, el primero, pues, como hemos visto, es iterativo, tiene repeticiones y son gestionadas adecuadamente. El Scrum también es iterativo, pero no para ciencia de datos. En cambio, la metodología cascada lo que ofrece es una estructura más secuencial sin repeticiones. Ahora, el sprint sin incremento demostrable, nos damos cuenta, por ejemplo, que un reto que puede presentarse en proyectos de ciencia de datos puede ser que en ciertos sprints no se logre un avance tangible. Es decir, en cuanto a un producto operativo, tal que le exigimos el método Scrum, no, no puede darse este avance. Cambio, al funcionar el CRISP con el ágil, este riesgo se ve disminuido de manera significativa, ya que inicia con una etapa de comprensión del negocio. Esto garantiza que el equipo comprenda y oriente los objetivos empresariales desde el comienzo. Luego pasamos a la detección temprana de problemas con los datos, que también tiene influencia en proyectos de ciencia de datos, al identificar dificultades con los datos, ya que justamente esto resulta costoso. Ahora, en integración de miembros no técnicos, por ejemplo, notamos que en el Agile Script DM involucra analistas en reviews, es decir, en las críticas. Cada vez vamos a tener a analistas dando un feedback del proyecto. En cambio, en el método Scrum es más difícil ya que es más tardía la entrega. Entonces tiene una relación acá. Y acá es difícil integrar eh, miembros no técnicos, ya que también la entrega es tardía. Y por último tenemos la estimación de historias en Data Science, que es complicado calcular el tiempo requerido para finalizar historias en ciencia de datos, debido a que hay una incertidumbre siempre y esa incertidumbre se relaciona con los experimentos del modelo. En contraste, por ejemplo, con el desarrollo de software donde las tareas pues suelen ser más definidas que en la ciencia de datos, ya que en esta última los equipos suelen lidiar con experimentos sin resultados asegurados. Y para gestionar esto, se pueden emplear métodos como el time boxing, como es en el método Agile Script, y en el que se establece un tiempo restringido para cada experimento o establecer requerimientos pues precisos de investigación concluida que señalen cuando un modelo o conjunto de datos se considera lo suficientemente desarrollado para progresar en la siguiente etapa. Así que nos damos cuenta que en el Scrum hay una estimación incierta y en el Waterfall hay una estimación fija. Es decir, esto previene al caer en ciclos infinitos de experimentación sin obtener resultados tangibles. Así que otra vez nos damos cuenta que el Agile CRISP-DM es una metodología muy útil en este tipo de proyectos de análisis de datos, con mucha información, con modelos predictivos que tal vez no están asegurados al principio, pero posteriormente se pueden dar un feedback para así eh, darse la efectividad del proyecto. Y llegamos a la parte final de conclusiones, en las cuales hemos identificado unas 7. La primera es que
hubo una exitosa integración del Agile CRISP-DM, ya que la fusión de la metodología ágil con este enfoque ha probado ser eficaz en la creación de sistemas de analítica predictiva, ya que facilita el flujo de iteraciones y modificaciones que cada vez incrementan la exactitud y esta pertinencia de los modelos predictivos. También tenemos la flexibilidad y organización conjunta, ya que el ágil lo que brinda es la capacidad de ajustarse a variaciones en los requerimientos y prioridades del usuario, mientras que el CRISP-DM ofrece la estructura requerida para asegurar la calidad y confiabilidad de los datos empleados en los procesos predictivos. Ahora, en los recorridos veloces y perfeccionamiento constante, lo que tenemos es que las iteraciones semanales posibilitan la entrega de prototipos operativos a corto plazo, es decir, promueve la retroalimentación anticipada y la mejora constante del sistema, algo que no se puede hacer, por ejemplo, con las metodologías más estrictas como es el método Cascada. También tenemos la identificación precoz de dificultades, ya que la incorporación del CRISP-DM en cada etapa ágil garantiza la detección temprana de problemas con la información o los modelos, lo cual reduce así los riesgos vinculados con la gestión de grandes cantidades de datos. Y también tenemos como la quinta conclusión la alineación con las metas empresariales, ya que el CRISP-DM garantiza que este sistema de analítica predictiva se ajuste a las metas empresariales, mientras que el ágil sostiene su objetivo de proporcionar valor de manera constante. Y esto al final genera que garanticemos que el proyecto se mantenga en la dirección adecuada, es decir, no se vaya por las ramas o de un momento a otro pues no se llegue a lo que queríamos, sino que el usuario cada vez pueda dar este feedback. Como sexta conclusión tenemos la escalabilidad y flexibilidad para proyectos de gran envergadura. La técnica integrada esta de Agile Crisp DM es perfecta para proyectos de analítica predictiva en contextos cambiantes, ya que ante nuevas situaciones del mercado o demandas variables, no debemos poner en riesgo la calidad de los resultados. Entonces, un proyecto muy grande que implica tal vez a muchas personas que han aportado dinero a este proyecto, hace que el resultado deba ser efectivo y tenga que mantenerse así. Y por último, tenemos la importancia para proyectos de índole interdisciplinar. La fusión de estas dos metodologías no solo es útil para esta analítica predictiva, sino que influye en campos como la salud, el marketing, la manufactura, etcétera, donde el estudio de datos, al fin y al cabo, implica la toma de decisiones en tiempo real, lo cual es esencial, por ejemplo, para pacientes, para decisiones de mercado que se tienen que dar de un momento a otro. Y esto implica que la empresa pues tenga un triunfo. Bueno, eso sería toda la exposición del equipo C. Muchas gracias por su atención.